Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva semana de estudio de la lección de Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Para esta semana estaremos estudiando la lección número 5, que lleva por título Brillar como luces en la noche. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta el 15, y dice: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Partiendo del título de la lección, Brillar como luces en la noche, nos dice el estudio de esta semana. Recordemos que el deseo de Dios para sus hijos es que resplandezcan como luces en el mundo. Ahora, la luz con la cual los hijos de Dios han de resplandecer en el mundo no ha de ser con la luz de su propia justicia, porque recordemos que está escrito en Isaías 64:6, dice así: todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, si hemos de resplandecer en este mundo de oscuridad, no ha de ser a la luz de nuestra propia justicia. Recordemos que en la noche la luna brilla, alumbra, porque refleja la luz del sol. Esta luz no es propia, sino que viene del sol. Así también los hijos de Dios han de brillar en este mundo, han de resplandecer, reflejando en sus vidas la luz del sol de justicia, que según Malaquías capítulo 4, versículo 2, es Cristo Jesús. Recordemos que el carácter de Dios se refleja en su ley, y tanto su ley como su palabra son la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría es la que le da a los hijos de Dios un corazón entendido para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es sabiduría. Y es la misma Escritura quien también les enseña a los hijos de Dios a aplicar esta sabiduría en todos los aspectos de la vida y en todas las circunstancias que se presentan. A esto la Biblia llama inteligencia. Es a través de la fe, es por medio de la fe en Jesucristo puesta en su palabra, como la justicia de la ley de Dios se cumple en la vida del creyente. Y cuando esto se da, entonces los hijos de Dios resplandecen como una luz en este mundo de oscuridad. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, dice así: guarden pues y pongan por obra. Desde un versículo anterior voy a leer, disculpen, desde el versículo 5, dice así: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjense lo que nos dice la palabra, que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia está en la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando los mandamientos de Dios se obedecen por medio de la fe en Jesucristo, entonces el espíritu de la ley se cumple en la vida del creyente. Y es entonces cuando el creyente resplandece, no con luz propia, sino que refleja
la luz del sol de justicia, que es el carácter de nuestro Señor Jesús. Entonces hemos sido llamados a brillar como luces en la noche. Para esto es esencial tomarnos de la mano de nuestro Salvador por medio de la fe, para que esta sabiduría pueda cumplirse en nuestra vida y así podamos resplandecer. Lo que hemos dicho es esencial que lo conectemos con lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 13. Leamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esta escritura podemos entender que la salvación es obra de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos atribuirnos nada a nosotros mismos. Sin embargo, debemos ser agentes que cooperen con Dios, pues así está escrito en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que dice: vosotros sois colaboradores de Dios. Recordemos que por fe somos justificados, por gracia somos salvos por medio de la fe. Así dice el apóstol San Pablo en sus epístolas. Cuando hay una auténtica fe, esta va a constreñir al creyente a buscar su salvación con temor y temblor. El Señor desea que brillemos, que resplandezcamos como luces en este mundo, y para eso es esencial que el creyente busque su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa buscar nuestra salvación con temor y temblor? ¿Es esencial entender esto? Sí, es esencial, a fin de saber qué hemos de hacer para resplandecer como luces en este mundo. Empecemos. ¿Qué significa buscar nuestra salvación con temor? Para eso vamos a ir al Salmos 34, versículo 11. ¿Qué nos dice el Salmos 34, 11? Dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El salmista es claro. El Señor a través de su palabra nos dice: hijos, vengan, escúchenme. Mi temor les quiero enseñar. O sea que el temor a Jehová es algo que se aprende, es algo que se cultiva hasta que llega a ser parte de nosotros. ¿Y dónde encontramos el temor de Jehová? Obviamente lo encontramos en la palabra, porque recordemos que Jesús nos dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos que el temor de Jehová esté posesionado en nuestro corazón, necesitamos ir a la Sagrada Escritura, porque a través de la Sagrada Escritura el temor de Jehová va a posesionarse de nuestro corazón. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tomando el consejo que el apóstol San Pablo nos da en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice que debemos ir a las Escrituras, porque la Escritura es el libro autorizado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y este libro dice que puede, ¿qué cosa? Enseñarnos, puede redarguirnos, puede corregirnos, puede instruirnos en justicia, puede transformarnos, a fin de que lleguemos a ser, ¿qué cosa? Dice la palabra, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Se puede entender entonces que buscar nuestra salvación con temor significa tomar la Sagrada Escritura
como norma de fe, como norma de conducta, como el libro que Dios me ha dado para transformar mi vida y hacerla semejante al carácter de Jesús. Entonces, notemos que buscar nuestra salvación con temor es tomar la Sagrada Escritura como norma. Aquí entonces queda desplazado aquellos que quieren buscar su salvación basados en lo que yo creo, yo siento, a mí me parece, a mí me dijeron, a mí me gusta, yo quiero así. El que lleva su vida cristiana de esa manera está realmente equivocándose. Buscamos con temor nuestra salvación cuando nos regimos a lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, también esta escritura nos dice que debemos buscar nuestra salvación con temblor. ¿Qué cosa significa buscar nuestra salvación con temblor? Significa lo siguiente. Imagina que estás siguiendo una senda así escarpada. Imagina que estás en una senda angosta y tienes por muro cerro. Y es tan angosta la senda que a tu lado izquierdo también tienes un abismo, pero es tan angosta la senda y hay muchas piedras, muchos obstáculos. En una situación así vamos a tener mucho cuidado en la manera como transitamos, ¿no? Nos tendríamos que poner en el lado más seguro y caminar con mucho cuidado a fin de no tropezar y caer al abismo, ¿cierto? Si esto lo llevamos a una dimensión espiritual, podríamos decir lo siguiente. Recordemos que hay un enemigo que busca destruirnos, llevarnos al abismo de la perdición. Este enemigo es el diablo. Y lo que hace este enemigo es poner en nuestra senda obstáculos en los cuales tropecemos y caigamos al abismo de la perdición. Y estos obstáculos, ¿qué cosas son? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, en nuestra experiencia cristiana hemos de caminar con mucho cuidado, mirando bien para no caer. Ya lo dijo el apóstol San Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces podemos ver por la Sagrada Escritura lo que significa buscar nuestra salvación con temor y temblor. Si esto hacemos, podremos resplandecer como luces en este mundo de oscuridad. Pero esta escritura que hemos leído también nos dice que Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Esta escritura, estas palabras del apóstol San Pablo, han sido y siguen siendo malinterpretadas, y es esencial entenderlas correctamente. Hay algunos que creemos que Dios produce el querer y el hacer estando nosotros con las manos cruzadas, o sea que debemos esperar hasta sentir el deseo de querer hacer la voluntad de Dios, y que mientras que eso no se produzca, entonces debemos aguardar inactivos, y eso no quiere decir el apóstol San Pablo. Dice la palabra, ¿no?, que es Dios quien produce el querer y el hacer. ¿Qué significa eso? El querer y el hacer Dios ya nos los ha dado. Ese querer y hacer se encuentra en la Sagrada Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer es introducir el espíritu de la palabra en nuestros corazones para que ese querer y hacer se active. Y eso lo podemos comprender claramente cuando Jesús, dirigiéndose al paralítico, le dio la palabra: levántate. El paralítico creyó, metió la palabra en su corazón y luego armonizó con ella y pudo andar. De esa manera es como el querer y el hacer se produce en nosotros. Nosotros debemos cooperar para que eso se produzca en nuestra vida. Ahora, para poder brillar como luces en la oscuridad, es esencial que la Iglesia, tanto corporativamente como cada creyente individualmente, nos purifiquemos todas las áreas de nuestra vida que han sido contaminadas con mundanalidad. Esto es esencial para poder brillar como luces en la noche. Es por eso que el consejo que Dios nos da es el siguiente, y se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la Sagrada Escritura nos dice que debemos despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto es esencial hacer en todas las áreas de nuestra vida para sacar de nosotros la mundanalidad con la cual nos hemos contaminado y así poder brillar como luces en la noche. ¿Qué significa despojarse de toda contaminación de carne? Significa eliminar de nuestra conducta externa aquellos comportamientos que no armonizan con la conducta que debería tener un cristiano. Y cuando nos dice que nos despojemos de toda contaminación de espíritu, se está refiriendo a aquellas cosas que salen de nuestra mente, de nuestro corazón y que nos contaminan. Y fíjense, Jesús fue muy claro cuando habló de esto. En Marcos capítulo 7, el versículo 20 en adelante dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto sale de nosotros, brota naturalmente porque tenemos una naturaleza caída. Y si nosotros debemos brillar como luces en la noche porque ese es el deseo de Dios, entonces ¿qué necesitamos? Despojarnos de esa contaminación y para eso le debemos permitir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Es por eso que es esencial tomar en cuenta el siguiente consejo. En Filipenses capítulo 2, versículos 16 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, asidos de la palabra de Dios. Que dice que debemos estar asidos de la palabra de Dios, tomados de la palabra de Dios, como ya lo leímos, ¿no? En 2 Timoteo 3:16, permitir que la Sagrada Escritura sea esa norma de conducta, esa norma de fe que nos enseñe, nos instruya, nos aconseje, permitamos que nos transforme hasta que lleguemos a ser hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Si esto permitimos, si consentimos a Dios que a través de su palabra obre en nuestras vidas, vamos a poder brillar como luces en el mundo. Y ahí se va a cumplir en nosotros lo que dice el Salmos 119, versículo 9. Dice así, Salmos 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo hemos de despojarnos de toda contaminación, de toda mundanalidad? Obedeciendo la palabra de Dios. Así podemos brillar como luces en el mundo. Pero hay un punto también que tenemos que recordar. Cuando la palabra de Dios es recibida en fe y obedecida en espíritu y en verdad, somos hechos irreprensibles y podemos brillar como luces en este mundo. Esto es esencial porque esto va a constituir el testimonio para la iglesia en este mundo de oscuridad. El estudio de esta semana también nos lleva a considerar dos escrituras: Romanos capítulo 12, versículo 1 y Filipenses capítulo 2, versículo 17. Voy a leerlos. Romanos 12, 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Filipenses capítulo 2, versículo 17 nos dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Estas dos escrituras nos presentan dos imágenes de la entrega cristiana. La primera nos dice que debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que debemos ofrecernos como libación derramada. ¿Qué significa esto?
Recordemos, en el antiguo Israel, en el servicio del santuario terrenal, diariamente se ofrecían sacrificios por el pecado para hacer expiación. Pero junto con este sacrificio también se ofrecían libaciones. ¿Qué eran las libaciones? Eran también ofrendas voluntarias que nunca se ofrecían de manera aislada, sino que acompañaban siempre al sacrificio principal. Estas ofrendas voluntarias o libaciones eran ofrendas líquidas que consistía en vino o aceite que era derramada sobre el altar del holocausto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia de hoy? Porque la palabra nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y libación derramada, pues de esa manera vamos a poder brillar como luces en el mundo. Nosotros nos ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo cuando prestamos atención a las palabras que Jesús mencionó en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dijo Jesús en esa escritura? Dijo así: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, es esencial que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa negarse a uno mismo? Significa morir al yo. Significa renunciar, rechazar, decirle no a esos pensamientos, a esos sentimientos y a esas conductas que nos pondrían en desaveniencia con Dios y su palabra. Cuando hacemos eso, estamos ofreciendo a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y cómo nos hacemos libación derramada? Cuando ofrecemos nuestra vida de manera libre y voluntaria en un servicio desinteresado a Dios. Nos damos en misión y entrega diaria a Dios y a nuestros semejantes. Recordemos que somos sacrificio vivo y libación cuando nos entregamos voluntariamente a Dios, a su servicio, como una respuesta a ese amor que Jesús nos manifestó en la cruz. Ahora, la lección de esta semana nos lleva también a considerar la siguiente escritura. Lo que hemos dicho hasta ahora es esencial que lo conectemos con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 22. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 22? Dice así: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En esta escritura el apóstol San Pablo se está refiriendo a Timoteo, y lo que el apóstol San Pablo está diciendo de Timoteo es lo siguiente, lo voy a volver a leer, dice así: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En esta escritura lo que el apóstol San Pablo está haciendo es presentar los méritos de Timoteo, o sea, esas cualidades que han sido probadas de manera intensa a través de las dificultades. Y Timoteo, al haber salido de esas dificultades, ha podido quedar demostrado que su carácter y su servicio es realmente genuino. Y es que nosotros somos llamados a formar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesús, porque sólo así vamos a poder brillar como luces en este mundo. Permítanme leerles lo que dice la lección, lo que dice el estudio de esta semana. Hay un párrafo que quiero leerles. Dice así: las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes somos realmente. Elena de White lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina, habrá provocaciones que prueben nuestro genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que, si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien,
Desarrollarán en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 223. Esto nos hace luces que alumbran en este mundo de oscuridad. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, que para poder brillar como luces en el mundo es necesario formar un carácter a través de las dificultades, permitirle a Dios que purifique nuestra fe por medio de las pruebas y el fuego. Lo que acabamos de decir, conectémoslos con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, que dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En esta escritura, el apóstol San Pablo ahora nos presenta a otro personaje, a Epafrodito, un verdadero siervo de Dios. Y en esta escritura el apóstol San Pablo nos está presentando el carácter de un verdadero obrero cristiano. Y el apóstol Pablo nos presenta, ¿no?, las características de lo que es un verdadero obrero cristiano. Dice que Epafrodito era verdaderamente hermano. Dice que era fiel, que era colaborador, que era humilde, valiente. Su servicio era con entrega práctica. Dice que amó a la iglesia, se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Arriesgó su vida por Cristo, sin buscar jamás honra, viviendo como sacrificio vivo y libación derramada. Podemos notar que Timoteo como Epafrodito verdaderamente brillaron como luces en la noche, en este mundo de oscuridad. Podemos ver, mis amigos y hermanos, que el estudio de esta semana nos está dejando lecciones muy espirituales para nuestra vida, esenciales para nuestra salvación. Recordemos que hemos sido llamados para brillar como luces en la noche. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Si nosotros brillamos como luces en la noche, muchas personas van a ser traídas a los pies de Cristo. Yo considero que ya es momento que como iglesia dejemos de vivir una vida frívola y liviana, que creo que es tiempo que debamos comenzar a tomar el cristianismo con seriedad y con conciencia. Hemos sido llamados a representar fielmente al Señor. Si esta lección, si el estudio de esta semana te ha gustado, te invito a que le des un like y que la puedas compartir con otras personas que aún no han escuchado de la palabra de Dios. También quiero recordarte, invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Haz tus comentarios, haznos saber qué opinas del contenido que hasta ahora hemos venido presentando. Si tienes alguna sugerencia, haznosla saber. Si quisieras escuchar algún tema, hazlo conocer. Si tienes algún tema que genere controversia, hazlo saber a través de tus comentarios. Nosotros estamos dispuestos a tratar ese tipo de temas. Comparte nuestras publicaciones, apóyanos de esa manera para que este canal pueda permanecer y podamos crecer y podamos juntos compartir la palabra de Dios. Te deseo que tengas una excelente semana, un bonito día. Nos encontramos a la siguiente.